Estamos en vivo desde Facebook. Sí, en este momento comenzamos la transmisión. Entonces, yo creo que ya iniciamos, Okay. ¿no? Sí, adelante, vamos a comenzar la grabación también. Perfecto, Muy bien. grabación. Ok. Ya está. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión ya de nuestro seminario permanente de coyuntura y estructura económica de la Facultad de Economía de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual que las anteriores sesiones, solamente me tomo un par de minutos para platicarles sobre las razones de este seminario, que, como se ha dicho antes, obedece a dar a conocer el libro que es La economía mexicana en un entorno global incierto, diagnósticos y alternativas. Este libro pues, fue producto de una discusión en 2018 que se llevó a cabo dentro de nuestra facultad en el seminario, en el Congreso Nacional de Jóvenes Economistas, en el cual pues se reunieron más de 80 profesores, más de 80 investigadores, y de ellos se extrajeron algunos trabajos, los cuales pues van a encontrar todos en este libro. El material se dividió en cuatro bloques que han sido los que se han presentado a lo largo de estas sesiones. Y en la primera discutimos temas de política monetaria, política fiscal. En la segunda se platicó sobre temas de comercio internacional. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la industria. Para ello, pues nos acompañan cuatro ponentes, cuatro especialistas y un moderador también especialista en la materia, ¿no? De nuestra universidad, de la UAM, de la UAM, nos acompañan todos los investigadores. Entonces, pues sin más le cedo la palabra a nuestro moderador, el doctor Leonardo Jesús Salmonte, de la Universidad de México, quien se va a encargar de guiar la mesa. Adelante, Leonardo. Gracias, Roberto. Gracias. Primero, gracias por la invitación. Precisamente cuando Roberto me invitó a participar como moderador de esta mesa, y sobre todo cuando me explica qué es el resultado de este seminario permanente de coyuntura y estructura económica, en específico yo recibí la invitación con mucho agrado, sobre todo porque el contexto a partir del que surge la discusión, sobre todo la posibilidad que nos da para replantear y repensar si la forma hacia el camino que está tomando la ciencia económica es el más adecuado, ¿no? Y sobre todo porque si uno revisa los últimos 40 años de la historia económica de nuestro país, ha estado expuesto a grandes fluctuaciones, ¿sí? A vaivenes muy, muy importantes, y más aún esto nos ha llevado a una fase de lento crecimiento, ¿no? Que si comparamos con los años previos a la crisis del 82, cuando el crecimiento de México era cercano al 7%, enfrentamos un proceso de apertura que se intensifica con el Telecán, y cuando los argumentos teóricos parecían indicar que este proceso de globalización al estilo del pensamiento de Smith daría la posibilidad para que el país trascendiera una senda de crecimiento diferente, pues la evidencia parece indicar que no fue así, ¿no? Estamos inmersos en un estancamiento de la economía mexicana que, insisto, ya tiene cerca de 40 años, y en el que la discusión de cuáles son los factores que la explican ha sido central. En ese sentido, pues yo festejo el que este seminario permanente esté. En ese sentido, mi reconocimiento a Roberto, a Samuel Ortiz y a Santiago Capraro, que son los que encabezan este proyecto, ¿no? Y sobre todo la mesa que nos toca, la mesa de hoy, que está relacionado precisamente con la política industrial y el desarrollo económico, ¿no? Pareciera que retomar nuevamente el tema de la política industrial, pareciera que es un tema que ya estaba agotado, ¿no? Si nosotros revisamos la discusión, no es reciente. Pero cuando uno observa la forma en que funcionan los mercados, parecería que este punto pendiente de la agenda del crecimiento aún está asociado al tema de la política industrial. Y sobre todo pensando en generar escenarios de largo plazo diferentes al que actualmente presentamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la mesa de hoy va a ser rica porque va a tocar tres temas que son importantes. El tema de la inversión extranjera directa,
esta inquietud intelectual que surge a partir de preguntarnos si tiene efectos en el desarrollo económico, que va a estar a cargo del doctor Samuel Ortiz. El tema, otro punto central, recordemos que este proceso de apertura implica una economía basada en un sector exportador muy dinámico, ¿sí? En ese sentido, las reflexiones que nos presente la doctora Lesbia en coautoría con el doctor Fernando Acosta serán centrales para acercarnos de más información para entender en este contexto de crecimiento, de lento crecimiento de la economía mexicana, ¿qué pasa con el sector externo? ¿Qué pasa con el dinamismo de las exportaciones, particularmente del sector manufacturero como sector más dinámico, como posible motor que pueda favorecer el crecimiento de México, ¿no? Y finalmente, dentro de este contexto, no es menor el tema del sector de la industria automotriz. A veces hablamos del sector automotriz de México pensando en que hay un sector automotriz mexicano, cuando vemos que finalmente, aún a pesar de ser el más dinámico, el que más tecnología innova, etcétera, las restricciones con relación a los efectos que pueda tener, ya sea porque no se generan los encadenamientos productivos o por todo lo que implica alrededor del sector automotriz es central. En ese sentido, pues es un trabajo que va a presentarnos la doctora Aurora Marcial Flores. Entonces, para avanzar, vamos a tener 15 minutos para cada trabajo y de acuerdo con el programa vamos a iniciar con el trabajo que nos presenta el doctor Samuel Ortiz Velázquez, que lo plantea con el título ¿Puede la inversión foránea contribuir al desarrollo económico? Y entonces me voy a permitir leer algunos datos curriculares del doctor Samuel Ortiz. Samuel Ortiz es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Sí, es profesor asociado, de tiempo completo de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, tutor de maestría en el posgrado de Economía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, quien en el 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría especialista del Premio Revista Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y en 2009 obtuvo la medalla al mérito universitario que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de sus líneas de investigación está el comercio exterior, la inversión extranjera y el crecimiento económico, además de la organización industrial. Sin más, entonces los dejo con el doctor Samuel Ortiz. Adelante, por favor. Buena tarde, muchas gracias, Leobardo, por la presentación. Voy a compartir la pantalla en este momento y comienzo señalando pues que estamos muy contentos los organizadores de este seminario por la activa participación de estudiantes, ¿no?, y de profesores en estas 4 sesiones de seminario permanente. El tema que nos convoca, como bien señala el doctor Leobardo, es la relación industria y desarrollo económico que será abordado desde diferentes aristas. En esta participación me voy a concentrar sobre todo en una discusión referente a la inversión extranjera directa y el potencial que tiene para contribuir al desarrollo económico. Digo, la temática va más allá, ¿verdad?, de las discusiones conceptuales. En el terreno empírico, y me parece que México es el mejor ejemplo, gobiernos, entre comillas, de derecha o de izquierda, apuestan por situar a la inversión extranjera directa como una palanca de desarrollo. De lo que se trata es de identificar las condiciones bajo las cuales la inversión puede efectivamente contribuir al desarrollo económico. La primera parte de la discusión estará concentrada en una revisión breve de aspectos conceptuales sobre el tema del desarrollo a través de inversión. Como número 2, vamos a abordar qué dice la evidencia empírica internacional con respecto a esta relación de causalidad. A partir de los resultados, vamos a discutir un grupo de explicaciones, ¿verdad?, que dan cuenta de este aparente débil efecto de la inversión en diferentes indicadores de desarrollo para arribar en la última parte al caso mexicano. Con respecto al tema 1, únicamente vamos a señalar que
se sostiene que la inversión foránea, al complementar ahorro nacional, puede contribuir a ampliar el acervo de capital, ¿no? De que dispone la economía receptora, y al mismo tiempo puede estimular la transferencia de conocimiento y de tecnología. Estas visiones parten sobre todo de las brechas tecnológicas. Mientras más lejana se encuentre la brecha tecnológica que separa al país de origen de la empresa multinacional frente al país de destino, se sostiene, ¿verdad?, que mayor será el potencial de la inversión extranjera para contribuir a aminorar dichas brechas. En este contexto, autores como Findlay sostienen cómo el contacto con empresas de un nivel superior de eficiencia posibilita la transferencia de tecnología y conocimiento hacia las empresas relativamente más atrasadas, a través no solamente de mejoras imitando o copiando, sino, dice el autor, también, ¿verdad?, forzándolas a ser mejores. Y se llegó a señalar, ¿verdad?, cómo estas relaciones, ¿no?, de causalidad están concentradas en vínculos y externalidades que se genera entre la empresa de inversión directa y las empresas locales. Se llega a señalar, ¿verdad?, temas vinculados a efectos directos, a efectos indirectos a través de la participación de empresas locales relacionadas con la multinacional y de empresas locales que no están relacionadas. Al respecto se ha sostenido como el efecto spillover o derrama tecnológica puede ser el más importante de los efectos indirectos. No obstante, este aparente consenso conceptual que pone el acento en la inversión foránea como detonante del crecimiento, lo cierto es que la evidencia empírica no valida, ¿verdad?, esta relación de causalidad positiva, ¿no? La evidencia internacional y para México más bien te advierten de débiles efectos en diferentes indicadores de desarrollo, como la productividad, como el crecimiento del producto. ¿Cuáles son las causas que estarían explicando esta débil asociación, ¿verdad?, que se establece entre inversión foránea y desarrollo? Algunas explicaciones dan cuenta, primero, de considerar que la inversión extranjera directa no refleja la expansión de la empresa multinacional, ¿no? En la actualidad, la empresa multinacional puede recurrir a diversas estrategias de expansión y estas no necesariamente están basadas en inversión foránea. Crecientemente ganan presencia formas no patrimoniales de la producción, como la manufactura por contrato, la agricultura por contrato, la prestación de servicios transfronterizos, que significan que la empresa multinacional coordina una red de producción, no a través de inversión, sino a través de establecer dichas relaciones contractuales. Otro tema que se debe de considerar en la discusión es que se omite que diferentes motivaciones, modos de entrada y actividad de destino de la inversión foránea dan lugar a impactos diferenciados en términos de la calidad de los vínculos. Por ejemplo, una inversión foránea, ¿verdad?, motivada por la búsqueda de recursos, particularmente fuerza laboral de baja calificación, seguramente se dirigirá a actividades maquiladoras con débil efecto, ¿verdad?, en términos de vínculos. Asimismo, una inversión foránea que ingresa al país a través de fusiones y adquisiciones transfronterizas, en el corto plazo no tiene por qué reflejar, ¿verdad?, un efecto en expansión del acervo de capital y el empleo. Un tema que también se debe considerar en esta discusión es la importancia de mejorar la metodología para capturar los flujos de inversión foránea.
el trabajo empírico sobre determinantes y efectos de la inversión foránea se concentra partiendo de la estadística de la inversión consistente con la balanza de pagos, pero el problema con esta definición es que involucra otros flujos de capital que no necesariamente representan una de relación duradera y de largo plazo. El más importante considera inversiones fantasma, transitorias o de paso, y considera los préstamos que tienen lugar entre las filiales extranjeras con respecto a las matrices. Se trata de un aspecto que tiende a distorsionar la dirección que adquiere el control o grado de influencia entre un inversor directo y las empresas locales. El tema es de la mayor importancia, considerando que autores como Casella, el Banco Mundial, etcétera, consideran que entre un 40 y un 50% del flujo mundial de inversión extranjera directa es inversión de paso. Transitoria, se trata de una operación recurrente de parte de la empresa multinacional con el propósito de evadir impuestos. Ello me permite arribar a una quinta temática a considerar. Dada esta estrategia, se están drenando recursos que potencialmente pueden ser utilizados por las economías locales, ¿verdad? A través de una menor tributación y con el objetivo, por ejemplo, de financiar proyectos de infraestructura que permitan detonar elevar la productividad, ¿no? Entonces, el tema en términos de tributación es importante y está altamente vinculado a la importancia de mejorar la estadística para capturar flujo de inversión. Y finalmente, diremos que la baja asociación se debe a la pobre capacidad de absorción de los países en desarrollo, capacidad de absorción que es responsabilidad tanto de empresas como tanto del contexto, ¿verdad?, institucional, macroeconómico en el que se desenvuelve la empresa de inversión extranjera y su red de empresas afiliadas. Son los temas a debate, ¿no?, que me permiten arribar al caso mexicano. A partir de estas problemáticas vamos a discutir cuáles son las características de las inversiones extranjeras directas en México para al final presentar un grupo de recomendaciones encaminadas a mejorar los criterios para capturar flujos de inversión foránea. Primero, en esta tabla podemos observar cómo en 2019 prácticamente la inversión extranjera directa iguala, ¿verdad?, en participación relativa a la inversión pública como parte del PIB. Seguramente los próximos años el coeficiente de inversión extranjera directa se elevará en respuesta a las nuevas reglas de origen que marca el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que obliga a actores globales como China, por ejemplo, a modificar su relacionamiento con México y avanzar de una relación basada en comercio a una relación basada en inversión, y existen ya un grupo de proyectos, ¿verdad?, en marcha que dan cuenta de este comportamiento. En segundo lugar, destaca cómo, no obstante que los años pico en captura de inversión foránea se han asociado a millonarios procesos de fusiones y adquisiciones transfronterizas, lo que destaca es que en México predominan las nuevas inversiones, y ello es un rasgo, ¿verdad?, que contrasta con respecto al resto de América Latina, donde predominan más bien inversiones basadas en fusiones y adquisiciones. Y una tercera tendencia que quiero compartir con ustedes, el máximo expansión de la inversión foránea que ocurre en la década de los 90. Posteriormente se asiste más bien a un semiestancamiento de la inversión foránea. Ello en parte, como se discutió en láminas anteriores,
puede ser explicado a partir de nuevas formas de relacionamiento de la multinacional que no necesariamente están basadas en inversión foránea. Ahora, recordemos que el fenómeno de la inversión extranjera es sobre todo relevante durante la ICI y particularmente en la etapa de sustitución difícil. Y hoy, ¿verdad? Más allá del flujo de inversión, lo cierto es que la empresa multinacional tiene una participación muy importante en la industria mexicana. En esta tabla y con base en el Censo Económico 2019, se puede observar cómo apenas 4,000 establecimientos que representan el 0.8% de los establecimientos manufactureros en 2018 son controlados totalmente por el capital extranjero, pero son muy importantes en generación de empleo. Prácticamente una tercera parte de la ocupación total en la manufactura es responsabilidad de la empresa de capital extranjero y se trata de un grupo reducido de empresas que explican prácticamente 2/5 partes del acervo de capital de la manufactura mexicana. Se trata de poderosos actores que sin lugar a duda tienen capacidad de incidir en la pauta que sigue la industria en México. Como última parte, vamos a concentrarnos en las características que presenta la inversión foránea. Y para ello presentamos una actualización de las industrias con inversión, considerando el periodo 2009-2018 y concentrando la discusión en 20 industrias de un total de 239 que explican el 51% de la inversión foránea en México, considerando, con base en la revisión anterior, que el efecto, que la calidad del vínculo depende de la actividad de destino, dividimos a estas actividades en inversión que arriba a actividades exportadoras, inversión que arriba a actividades orientadas al mercado interno, y dentro de ellas dividimos, ¿verdad?, las características que presenta la industria de exportación, vinculada a la maquila y la que no está vinculada a la maquila. Los resultados son por demás interesantes. El primero de ellos nos advierte, ¿verdad?, de cómo la empresa de inversión extranjera, este grupo 1.1 de 12 industrias, ha elevado su participación relativa en la inversión extranjera directa durante el periodo. Es un grupo que ha elevado su participación en ventas al exterior y es un grupo en coherencia con el resultado del censo económico que ha elevado los niveles, su participación relativa en la ocupación de la manufactura mexicana. Y frente a ello, destaca cómo el grupo de 144 industrias de baja inversión foránea y orientadas al mercado interno reducen de forma importante su contribución a generación de empleo total. Esto es muy importante considerando que justamente el grupo orientado al mercado interno, es el que concentra a casi la totalidad de los establecimientos manufactureros, de tal cuenta que nuevamente el fenómeno que resalta, ¿verdad?, es que menos del 1% de los establecimientos manufactureros con participación de inversión extranjera son los máximos responsables de la ocupación en México. Vamos a avanzar a Perdón, Samuel, continuación. 5 minutos para terminar, Samuel, bien, por favor. Muchas gracias. Vamos a avanzar a continuación a las características que presenta justamente este grupo exportador. Se trata de un grupo, ¿verdad?, que depende de forma creciente de insumos importados, ¿no? Indicadores de inversión extranjera, de exportación y de insumo importado nos dan cuenta de su inserción al fenómeno de la producción global, y se trata en términos generales de establecimientos de altas barreras a la entrada, altos niveles de concentración que sin duda, ¿verdad?, obstaculizan la presencia de empresas de menor tamaño. Y la última tabla que quiero compartir con ustedes está vinculada a la importancia de dividir
a este grupo altamente exportador y que concentra las inversiones en el grupo de 6 industrias cuyas actividades no se basan en maquila y el grupo de 6 industrias que predominantemente operan como maquila. El grupo de no maquila, integrado por cerveza, automóviles, camionetas, etcétera, es un grupo de alta productividad, de altas remuneraciones y la productividad asociada, por supuesto, a una elevada dotación de capital por trabajador. Llama la atención también cómo, no obstante que se ha señalado que la industria automotriz es la única que mejora encadenamientos productivos, hay que ver las características del encadenamiento, ¿no? Se trata de un encadenamiento con industrias que se incorporan o participan como maquiladoras, ¿no? De tal suerte que es altamente cuestionable el efecto de encadenamiento que genera la industria automotriz, la industria terminal automotriz, y frente al segmento de maquila, ¿no? El segmento de maquila de exportación es el máximo receptor de inversión extranjera directa, es un segmento, por lo tanto, de baja productividad, y por lo tanto estas características nos permiten identificar, ¿verdad?, cómo efectivamente el modo de entrada, la actividad de destino, la especialización de la industria generan diferentes tipos de vínculos y donde lo que predomina para la industria mexicana es fundamentalmente su baja generación de vínculos de calidad. Diremos ya en el último minuto que un diseño de política industrial encaminada debe de avanzar a modificar los criterios de captación de inversión foránea. Efectivamente, la inversión foránea y la empresa de inversión extranjera directa son fundamentales, ¿verdad?, en materia de generación de empleo, pero el análisis y sobre todo, ¿verdad?, bueno, en un gobierno como el actual, ¿verdad?, en México, debe de avanzar, debe de incorporar la importancia, ¿verdad?, de distinguir entre motivaciones, entre modos de entrada, actividad de destino, porque ello determinará en particular medida la calidad que generan dichos eslabonamientos. Asimismo, en términos de proveeduría local, es muy importante, ¿verdad? No obstante la política de austeridad republicana que el discurso que hoy está presente, me parece que el sector público, las cámaras industriales y la empresa de generación de proveedores. Me parece que hoy más que nunca la empresa multinacional está muy interesada en desarrollar proveedores porque así se lo exige la nueva regla de origen que marca el TEMEC, ¿verdad? Y me parece, por lo tanto, que, bueno, en el plan sectorial de Secretaría de Economía no está presente la forma en cómo se puede mejorar la proveeduría local. Considero que el sector público, cámaras industriales, ¿verdad?, pueden hacer mucho en esta tarea y no obstante el contexto, ¿verdad?, de restricciones presupuestales. Pues muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi presentación. Gracias, gracias Samuel. Aprovecho para comentar a los participantes, a los asistentes, que al final de las ponencias abriremos una sesión para preguntas y respuestas para nuestros ponentes, pero mientras los invito a que por medio del chat vayan adelantando sus preguntas. Bien, para continuar con la mesa entonces, le pedimos que la doctora Lesbia Pérez nos presente su trabajo, que ha titulado Crecimiento liderado por las exportaciones en las manufactureras mexicanas. Sin duda es un tema que no es menor en esta discusión sobre los factores que puedan explicar lo que ocurre con el lento crecimiento de nuestro país. La doctora Lesbia Pérez Santillán es doctora en Economía por el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Las líneas de investigación que desarrolla son segmentación internacional de la producción, exportaciones, empleo y salarios manufactureros.
análisis de insumo producto, política económica en México y China y modelos económicos en México y América Latina. Además de que ya tiene una experiencia importante como autora de artículos especializados en revistas también especializadas. Bien, cedo la palabra entonces a la doctora Lesbia Pérez, por favor. Lesbia. Ay, una disculpa, tengo problemitas aquí en... bien. Adelante. Bien, pues antes que nada quisiera agradecer la presentación por parte de nuestro colega y amigo Leobardo, y también la iniciativa siempre incluyente que tienen los doctores Roberto, Samuel y Santiago, ¿verdad? Muchas gracias por todos estos espacios que ustedes abren. De repente todo esto se torna bastante interesante, ¿no? Y más para las condiciones que actualmente tenemos. Pues bueno, como hemos ya considerado, nosotros participamos, el maestro Fernando Acosta Chávez y yo, y a quien también me gustaría, antes de comenzar, pues dar las gracias, porque sepan ustedes que él no se dedicaba pues a esta cuestión de la docencia o presentar un documento. Él estaba metido en otras actividades. Sin embargo, con el pretexto, ¿verdad? Con esta oportunidad del Congreso Nacional de Jóvenes Economistas, pues le invité a que participáramos, a que bueno, pues cumples con ser joven y con ser economista. De repente jóvenes ya no tan jóvenes, pero bueno, podíamos todavía participar, y pues se da esta oportunidad y se derivó de ahí este documento, este artículo que se titula Crecimiento liderado por las exportaciones en las manufacturas, análisis por entidades federativas en México 2004-2016. Entonces, bien, para nosotros, para llegar a un consenso, vimos que, y es el objetivo de este documento, a su vez también es el objetivo aquí en esta presentación, mostrar qué tanto las exportaciones manufactureras inciden en el crecimiento económico de las entidades federativas en el periodo que nosotros estamos considerando. Para lograr este objetivo, nosotros dividimos nuestra presentación en 5 partes, que son los antecedentes, la revisión de trabajos previos, datos y fuentes de información, metodología y resultados, así como algunas conclusiones. Dado que tenemos muy poco tiempo y somos los ponentes, voy a tratar de ser muy breve con los antecedentes y la revisión del trabajo para que nos concentremos en la metodología y algunos resultados interesantes que nosotros obtuvimos. En este sentido, como parte de los antecedentes, recuerden ustedes que a partir de la década de 1980, 1982, después de la crisis de la deuda, hay una gran cantidad de transformaciones, digamos, eh, nuevas consideraciones en la economía mexicana, en la macroeconomía. Algunos de los autores consideran 1988 como el año en el que México adopta la estrategia de liberalización, y con esta estrategia de liberalización se apuesta para crecer principalmente a partir del sector externo, siendo, y también lo podemos constatar con diversos estudios, lecturas que ustedes hagan, que son las exportaciones manufactureras las que van a jugar un papel importante en este contexto. Es por ello que nosotros nos centramos en esta variable
en estas exportaciones manufactureras. Y en este par de gráficos, lo que mostramos a ustedes es la evolución de la participación en el comercio mundial por parte de México. En esta primera gráfica mostramos estos indicadores que son las dos primeras barras, nos van a indicar la participación promedio de las exportaciones en exportaciones e importaciones mundiales de bienes, ¿no? Es la participación que tiene México en estas exportaciones e importaciones mundiales de bienes. Es lo primero que nosotros podemos observar y cómo esta ha ido creciendo, ¿no? En este periodo que tenemos 1980 a 2016 y aquí lo fuimos dividiendo por subperiodos. Por otro lado, la barra 3 y la 4, ahí lo que nosotros estamos representando es la participación promedio que se tiene en las exportaciones e importaciones mundiales de manufacturas principalmente. O sea, hay un papel destacado de las manufacturas en la participación que tiene México a nivel mundial. Por otro lado, y antes mejor, permítanme, antes de pasar a la siguiente gráfica, quiero señalar que en el artículo nosotros destacamos cómo pasamos, ¿no? De un 1.3% a un 2.5, 2.4%. O sea, como podemos observar, la participación de México en las exportaciones e importaciones prácticamente pues se duplica. Por otro lado, lo que nosotros observamos aquí es el comercio, el peso que tiene el comercio como porcentaje, ¿no?, del PIB, o bien lo que nosotros conocemos como el grado de apertura de nuestra economía, que va de 29.4% al 67.4%. Y también queremos destacar y poner acento en la participación que tienen tanto las exportaciones como las importaciones manufactureras en el total de exportaciones de mercancías por parte de México. Recordemos en este sentido que las exportaciones manufactureras o la participación de las manufacturas representaba prácticamente el 80% de nuestras exportaciones totales, siendo ya en años recientes, en datos más actuales, que llegaba prácticamente al 90%, ¿no? Esta participación de las manufacturas. Bien, entonces, otra cuestión que nosotros destacamos en este artículo es que si bien se incrementó se duplicó esa participación en el comercio mundial, no pasa lo mismo en el crecimiento del PIB o del PIB per cápita. En este sentido, vemos que entre 2000 y 2010, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB real es de 1.8% y de 2010 a 2016, 2.7%. Recordemos nosotros que nuestra economía actualmente pues ha venido cayendo y entonces pues estos datos ya no serían los mismos, ¿no? Ahora recuperarnos pues va a llevar todavía un buen rato. En cuanto al PIB per cápita real, este crece en 0.3% y 1.3% en estos dos periodos que estamos aquí considerando 2010 y 2010-2016. Entonces tenemos esto, 3.3% y 1.3% respectivamente. Aquí haciendo un cálculo más o menos para decir que al igual que la participación en el comercio mundial, podamos decir que se duplica el PIB o que se duplica el PIB per cápita, vimos que se requerirían entre 203 y 55 años respectivamente para que el PIB per cápita de 2016 se pueda duplicar. Asimismo, bueno, aquí lo que nosotros estamos presentando es qué tanto hay o qué relación hay entre el crecimiento o la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones, en este caso las exportaciones totales y en este caso las exportaciones manufactureras, qué tanta relación hay entre esta tasa de crecimiento promedio anual y la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita, ¿no? En el periodo considerado
en este artículo. Y vemos que se destacan principalmente 6 entidades, entre ellas está Chihuahua, Coahuila, aquí nosotros podemos verlo, está bastante claro, diría yo, claro, ¿verdad? Pues nosotros lo hicimos, em, bastante claro en el sentido de que son los círculos más grandes, los que tienen un mayor peso en las exportaciones manufactureras, y podemos ver que se destaca sobre todo Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, ¿no? En estas exportaciones manufactureras y que tienen implicaciones importantes en su crecimiento o en su PIB per cápita en este periodo. Aquí tenemos sobre todo pues todas las entidades que son como que las ganadoras, ¿no? En este sentido, pero destacamos principalmente a estas 6. En cuanto a la revisión de trabajos, no me quiero tardar tanto en este sentido para concentrarnos en el modelo, pero nosotros hicimos una revisión desde trabajos seminales como Solow y Swan, en donde se identifican, ¿no?, 3 causas principales del crecimiento, que es el trabajo, capital y el cambio tecnológico, y cómo se pone acento en que algunas economías podrían crecer más rápido que otras y encaminarse a un escenario de convergencia económica, ¿no? También vimos lo que decía la teoría del crecimiento endógeno con Romer y sus pilares básicos, quitando el supuesto de rendimientos constantes a escala. Y pues bueno, esto yo creo que lo dejaría para que ustedes lo revisen un poco más a detalle en nuestro documento. Siendo así, bueno, también nosotros hicimos una revisión de la nueva geografía económica, y de otros autores que más adelante contrastamos respecto a los resultados que ellos obtuvieron y los que nosotros hemos señalado y considerado en este trabajo. No me detengo más, así que doy la palabra aquí al profesor Fernando para que él pueda hablarnos de esta segunda parte. Adelante. Dejo de compartir. ¿Ya me escuchan? Muchas gracias. Para continuar con nuestra exposición, en términos de los datos y las fuentes de información que utilizamos, vamos a describir de manera rápida qué fue lo que hicimos. Bueno, nosotros construimos una serie de el PIB per cápita por entidad federativa con base en los datos del INEGI desagregados a ese nivel y con las proyecciones de población que publica el CONAPO en la edición 2018. Para hacer la estimación del PIB per cápita es importante tener en cuenta que ajustamos nosotros esos datos para tener en cuenta el efecto de la minería petrolera, que es importante sobre todo en entidades como Tabasco y Campeche. Entonces, para eso utilizamos una metodología ahí construida por Gerardo Esquivel en 2002. También, bueno, como la variable clave en nuestro trabajo, la principal variable independiente que tomamos nosotros, pues son las exportaciones por entidad federativa, en especial las manufactureras. Utilizamos como base la serie que publica el INEGI. En el momento en el que construimos nuestro modelo, la serie disponible iba de 2007 a 2016, expresada en pesos de 2013. Para tener una serie más larga, nosotros estimamos las exportaciones para 2004, 2005 y 2006 con base en los datos del Atlas de la Complejidad Económica de México. Ahí podemos distinguir las exportaciones tanto petroleras como no petroleras por entidad federativa. También consideramos otros flujos que son relevantes para explicar el desempeño de las entidades federativas. Entre ellas los flujos de inversión extranjera directa, ¿no? Ya lo vimos ahorita en la primera presentación, y también las remesas familiares. Estos datos los obtuvimos de la Secretaría de Economía y de Banco de México. Todas las series que están en términos monetarios se expresaron a precios de 2013.
También obtuvimos otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con la población ocupada por sectores, que al final no utilizamos en nuestro modelo, pero que obtuvimos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De ahí un dato que nos pareció relevante fue la escolaridad promedio de la población económicamente activa, y que al final formó parte de las variables que consideramos en nuestro modelo, para aproximar sobre todo la cuestión del capital humano en las entidades federativas. Y otra de las variables que resultó de interés para explicar el comportamiento diferenciado de las entidades fue el gasto público, ¿no? En nuestro caso tomamos la variable gasto programable del sector público presupuestario, que tiene que ver básicamente con el gasto público federal, fue la que tomamos en cuenta para aproximar el papel del gasto público en el crecimiento de las entidades. Como ustedes saben, pues hay un comportamiento regional muy diferenciado de estas variables. Aquí les presentamos una serie de mapas que están distribuidos, bueno, distribuyen a las variables y sobre todo a las entidades en cuartiles, ¿no? De manera que tenemos 4 grupos de entidades. Las más oscuras son las más, digamos, aventajadas en cada uno de los indicadores, las más claras son las más o las menos favorecidas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el PIB, vean dónde tenemos entidades más con tonalidades más oscuras, algunas en el norte, en el centro y centro-occidente y unas cuantas en el sur. Aquí pueden ver incluso un papel relevante en Campeche si no descontamos el papel del petróleo. El PIB manufacturero pues ya nos muestra otra imagen, vean las principales entidades que concentran el PIB manufacturero pues son las del norte y algunas entidades del centro, centro-occidente sobre todo. En cuanto a las exportaciones totales, también vemos un comportamiento regional muy acentuado. Las principales entidades que concentran estas exportaciones, pues igual se ubican en el norte, en el centro, en el occidente. Igual, si vemos la cuestión de las exportaciones manufactureras, prácticamente es el mismo patrón. Y noten que las entidades con tonos más claros, ¿no? Las menos favorecidas, pues están en el sur-sureste. Aquí tenemos una estimación del PIB por persona en edad de trabajar. De igual manera, esto marca, ¿no? La diferencia regional en nuestro país. Las entidades del norte, ¿no? Se caracterizan por mayores niveles de estas variables. Algunas entidades del centro, como Aguascalientes, Querétaro, y en el sur solamente destaca Quintana Roo, ¿no? Sobre todo por el tema de las actividades turísticas. Bueno, de manera rápida, la metodología que utilizamos nosotros pues fue una metodología para econometría de datos panel. Las variables que utilizamos en nuestro modelo para explicar el PIB per cápita de las entidades federativas, el crecimiento, fueron las exportaciones manufactureras, que es la principal variable que nos interesa, pero también consideramos otras variables de control como la inversión extranjera, las remesas familiares, el gasto programable del sector público que les mencionaba, y los años de escolaridad de la población económicamente activa, ¿no? Todas estas variables pues tienen su justificación en diferentes enfoques que nos sirvieron para justificar aquí su inclusión. De entrada vimos, ¿no? Que hay un comportamiento muy heterogéneo de las entidades federativas en términos de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB. Ya habíamos visto ahí un par de gráficas al principio, también de la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones. Y entonces la idea era aprovechar estas diferencias que se presentan entre las entidades federativas para ver cuál es el papel o los efectos que tienen las exportaciones manufactureras en el crecimiento de las entidades, ¿no? Visto sobre todo a partir del PIB per cápita. Vean aquí de nuevo el PIB per cápita real a pesos de 2013, les decía, pues marcadamente se ve en mayores niveles en entidades del norte y del centro. Las exportaciones manufactureras como porcentaje del PIB estatal, pues igual tienen una alta participación en las entidades. Vean, todas las entidades de la frontera norte no tienen una alta participación de estas exportaciones manufactureras en su PIB. Y algunas entidades del centro, ¿no? Particularmente Aguascalientes y Querétaro. Y bueno, rápidamente ya para que abordemos los resultados, les decía, hicimos unos modelos de econometría para datos panel, aprovechando que teníamos observaciones para las entidades federativas para una serie de tiempo que va de 2004 a 2016. El objetivo de nuestros modelos pues, es aprovechar la heterogeneidad no observable, en este caso entre las entidades federativas. Así
como también aprovechar, ¿no?, los diferentes comportamientos temporales de estas observaciones. Queríamos ver los efectos tanto individuales, en este caso de cada una de las entidades, como los efectos temporales. Hicimos una serie de estimaciones. La estrategia de estimación que seguimos primero pues fue realizar una serie de estimaciones de regresión agrupada. Después hicimos estimaciones con efectos fijos versus efectos aleatorios. En este primer conjunto de estimaciones, el test de Hausman nos indicó que deberíamos considerar como mejor opción para nuestro modelaje el modelo con efectos fijos. Y aquí voy a mostrarles, antes de pasar a la estimación o el segundo conjunto de estimaciones que ya consideran un componente autorregresivo y un panel dinámico. En la primera, les decía, nos quedamos con una estimación de efectos fijos. Y ahí veíamos que todas nuestras variables independientes tenían el signo esperado, ¿no? El signo positivo para las exportaciones manufactureras, para la inversión extranjera. Ahí el único aspecto que nos faltó siempre fue el papel que tenía el gasto público, ¿no?, en el crecimiento, un efecto negativo. Pero en estos modelos que no tienen un componente dinámico encontramos problemas de autocorrelación. Por eso en un segundo grupo de estimaciones incorporamos este componente con un modelo autorregresivo, y enseguida también corrimos un par de modelos con la metodología de Arellano y Bond, que también considera esta parte autorregresiva, pero también nos ayuda a controlar posibles problemas de endogeneidad, dado que en nuestro caso no contamos con tanta información en términos de entidades federativas y con series de tiempo consistentes. Siempre es un problema latente que pueda existir endogeneidad en nuestras variables, en el sentido de que nuestras variables independientes consideradas puedan estar correlacionadas con otras que aparezcan ahí en nuestros términos de error. Por eso consideramos... Perdón, Fernando, 2 minutos para terminar, por favor. Sí, rápido ya pasamos a los resultados. En este segundo conjunto de resultados, de nueva cuenta tuvimos... se me olvidó decirles que todas las variables las expresamos en logaritmos, entonces los resultados que obtuvimos se podrían leer de esa manera como elasticidades. Todas las variables, o casi todas las variables de interés resultaron significativas, sobre todo el caso de las exportaciones manufactureras. Voy a saltarme un poco para terminar. Y lo que concluimos es que pues las entidades han mostrado un comportamiento diferenciado en términos de su desempeño económico, en términos de la participación y crecimiento de sus exportaciones manufactureras, y esto se refleja en el crecimiento diferenciado del PIB per cápita por entidad federativa, ¿no? Y de nuestros resultados, lo que nos pareció de mayor interés es que dada que les decía que las variables se expresaron en logaritmos, podemos señalar que manteniendo el resto de las variables constantes, pues un incremento de las exportaciones manufactureras de 1% se asocia con un incremento del PIB per cápita real de 1.2%, ¿no? Esto tomando en cuenta la estimación con mejores resultados, sobre todo en términos de los tests de postestimación. Les decía, otras variables como los años promedio de escolaridad de la población económicamente activa tienen coeficientes con signo positivo, es decir, mayor educación, capital humano se asocian con mayores niveles del PIB per cápita. También en la mayoría de las estimaciones, las remesas y el gasto público por entidad federativa tuvieron un efecto negativo. También ahí revisamos mucha literatura porque les decía, estos efectos nos parecieron contraintuitivos, pero en general el caso tiene que ver con que en el gasto público se están dirigiendo mayores recursos a entidades menos favorecidas, ¿no? Y que pues no han logrado mejorar sus condiciones y desempeño económico, por eso había una relación ahí negativa. Desde luego eso también implicará actualizar nuestras estimaciones, ¿no? Dado los cambios que también estamos viendo en años más recientes. Y bueno,
Ya para finalizar, pues concluimos que nuestro trabajo contribuye a la agenda de investigación relacionada con este crecimiento liderado por las exportaciones. Distinguimos que es importante no considerar el ámbito de las entidades federativas, porque sobre todo cuando vemos el análisis agregado, lo veíamos en el caso de la inversión, podemos perdernos, ¿no?, cierta riqueza de la información si no aterrizamos ese análisis a nivel de las entidades federativas, ¿no?, a lugares donde se ubican las actividades, porque estas, sabemos, no se distribuyen de manera homogénea en el espacio, entonces siempre es importante considerar el aprovechamiento de la información en términos espaciales. Digo, este es un acercamiento, ¿no?, utilizando información por entidades federativas. En futuros trabajos esperamos que también estén disponibles más variables independientes, ¿no?, para explicar el proceso de crecimiento económico diferenciado entre las entidades federativas. Y bueno, ya que vimos, ¿no?, esta relación positiva entre exportaciones manufactureras y crecimiento de las entidades federativas, creemos que es importante en términos de política económica y su formulación, pues subrayar, ¿no?, que esta evidencia en términos de generar crecimiento, pues da soporte, ¿no?, a las políticas que tienen que ver con mayor apertura comercial. De hecho, es una política que se ha mantenido, ¿no?, sin importar el cambio, ¿no?, del signo de nuestros gobiernos federales, pero también la cuestión de la diversificación productiva y en este caso el fomento a las exportaciones manufactureras en ciertas entidades, pues es un aspecto importante, ¿no?, para que busquemos un mayor crecimiento de las entidades federativas. Pues hasta ahí le dejaría, Eduardo. Muchas gracias a los demás. Leobardo no se está escuchando, ¿eh? Disculpa. Sí, perdón. Ahora sí. Sí, gracias. Sí, entonces ya para cerrar la mesa, vamos a cederle la palabra a la doctora Aurora Marcial, quien va a presentar el trabajo La industria automotriz en México, deuda, ganancias e inversión. Aurora Marcial es licenciada en Economía y maestra en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa. Es doctora en Economía en el área de Economía Financiera por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de maestría y doctorado en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa. Es profesora en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM, profesora en cursos de diplomado y es miembro de la Red Temática de Investigación del CONACYT, Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz en México, la Red ITIAM. Sus líneas de investigación son el sector automotriz, la financiarización, el empleo, las relaciones laborales y el desarrollo económico. Entonces los dejo con la doctora Aurora Marcial. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y agradezco especialmente a los organizadores y responsables de este seminario permanente y muy agradecida por el espacio que nos brindan para compartir el trabajo que realizamos. Bien, el título de la ponencia que tengo esta tarde es Ganancias, Inversión y Deuda, Financiarización en la Industria Automotriz en México. Esta ponencia... no pasa. Ok, el contenido es primeramente ofrecer un contexto sobre la reestructuración productiva con un especial énfasis en la etapa del Telecán. Después abordaré algunas discusiones teórico-conceptuales para hacer una caracterización de la financiarización en la industria automotriz. Después abordaré algunas pruebas empíricas para poner en un contexto y hacer algún comparativo de la teoría con la realidad, sobre todo en el aspecto de la financiarización en la industria automotriz en México, y al final les daré algunas conclusiones. Antes que nada, quisiera comentar pues que este trabajo es la continuidad justamente del capítulo que se presenta en el libro del que se habló en la introducción,
pero también estoy presentando algunos avances hacia otras líneas de investigación conectadas justamente con el tema de la financiarización. Entonces, principalmente se trata de presentar un marco teórico en el que establecemos, hace rato ya hablaban otros ponentes sobre los motivos por ejemplo, de los envíos de inversión extranjera directa. Y en este sentido, mi principal preocupación es justamente que generalmente ubicamos los motivos, las necesidades y los objetivos, por ejemplo, para los traslados de inversión extranjera directa en el terreno del ámbito productivo. Sin embargo, en esta mañana o en los trabajos que he venido realizando, pretendo hacer una transferencia de estos objetivos, esas necesidades hacia un campo que es poco explorado, que ha sido poco abordado, específicamente sobre la industria automotriz y que es en el terreno de las finanzas. Bien, primeramente les comentaba que tenemos me salté muchas. Primeramente, la reestructuración productiva en la industria automotriz, sobre todo en la última etapa, varios estudiosos de la industria observan 3 momentos de reestructuración productiva en México desde que ésta se instaló en 1920 con la planta Ford, pero yo voy a hacer referencia sobre todo a la más reciente, que es justamente en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Estamos hablando de una etapa en la que se transitó de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones al proceso de apertura comercial y de inversiones, discúlpenme, de inversiones. En este sentido, arribamos a un contexto en el que observamos una contracción del volumen de unidades importadas, hablando de unidades terminadas en cuanto a autos. Se asiste también a una reducción del coeficiente de importaciones a demanda interna en actividades de producción y justamente la intensificación de las políticas de apertura del Telecán vienen a consistir o a reflejarse en un nuevo paradigma tecnológico y organizacional que también los expertos en industria automotriz han caracterizado como flexible. Otro rasgo importante de esta transición es que asistimos a una adecuación de la política industrial que responde a las nuevas exigencias de expansión industrial y comercial. En ese sentido, los problemas constantemente señalados por los estudiosos de la industria automotriz tienen que ver específicamente con procesos de desintegración vertical. Ya Samuel nos mencionaba un poco este proceso en general en la industria manufacturera. Heterogeneidad debido a las diversas respuestas que el aparato productivo tuvo para insertarse en esta nueva dinámica. La externalización del ciclo de capital, la dependencia constante y creciente con Estados Unidos vía exportaciones, un débil efecto multiplicador sobre el valor agregado, un mayor retorno de las inversiones ofrecido en México y muy evidentemente la violación de los derechos laborales y la precarización salarial. Es este último problema sobre los derechos laborales y la precarización salarial que estoy ofreciendo una pequeña actualización sobre los avances que presenté en el capítulo del libro del que se habló al principio. En ese sentido, también ha sido abundantemente estudiado y analizado la situación y la problemática salarial, no solamente a nivel nacional y para todas las industrias, ha sido objeto objeto de estudio constantemente en la industria automotriz. En ese sentido, vemos, se ha abordado que si bien ha existido un crecimiento nominal salarial, asistimos a la contracción relativa del mismo, como se observa en la gráfica. Hay un creciente crecimiento del empleo, pero este está concentrado en la industria de autopartes y asistimos también a una contracción del índice de desempleo regional contra el incremento de empleos temporales que son de baja productividad y de salarios reducidos. En general, durante esta etapa del Telecán, el problema de empleos y
relaciones salariales toma forma en menores tasas de desempleo abierto, pero una integración laboral, sobre todo en la etapa de la crisis económica financiera mundial, 2008-2010, entre el norte de México y sur de Estados Unidos. Hay un crecimiento del empleo, pero está concentrado en autopartes, y también hay incremento de trabajos temporales, pero de baja productividad y salarios reducidos. Aquí se localiza una importante paradoja, que es, se asiste a un claro crecimiento productivo, pero con un claro estancamiento salarial e inclusive contracción del mismo. En cuanto a las relaciones laborales, nada más para no tomar demasiado tiempo y no pasarme del tiempo que tengo asignado, vemos que en este rubro, por ejemplo, los emplazamientos a huelgas se han incrementado, pero las huelgas efectivas han disminuido en número, y los conflictos colectivos con emplazamiento a huelga pues incluso han dejado de aparecer en los números. Bien, entonces en este sentido tenemos que un sistema de relaciones laborales distorsionado por la intervención estatal y grupos de poder, y que está caracterizado por violaciones a los estándares laborales, y estos relacionados con la libertad de asociación y los contratos colectivos, la fragmentación y la cooptación del sindicalismo, la inefectiva participación de trabajadores y sindicatos en la política de repartos de beneficio. En este sentido, vuelvo a abordar el contexto de la reestructuración productiva durante la etapa del Telecán, porque no debemos de perder de vista otros fenómenos que a veces son poco abordados, pero que tienen mucho que ver en cómo se encuentran estructuradas actualmente la planta productiva automotriz. Vemos que también durante esta etapa de reestructuración productiva se da en un contexto de globalización. En este sentido, se transitó de un modo de producción del Fordismo al Toyotismo, y de la industrialización, como lo dije hace rato, a la apertura comercial y de inversiones, subrayo, de inversiones. Entonces, el Telecán, que vino acompañado de los fuertes o grandes volúmenes de inversión extranjera directa, específicamente para la industria automotriz, y asistimos también a un contexto global en el que se estaban reconfigurando las esferas financieras globales. En ese sentido, en México tomó lugar se instaló un denominado Sistema Internacional de Cotizaciones en el ámbito financiero, específicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que vino a insertar una nueva dinámica o a dar un empuje específico a las empresas que venían a instalarse en el país o a realizar proyectos de inversión. Entonces, aquí las preguntas que propongo son: ¿cómo se consolidó y caracterizó la creciente importancia de los actores y procesos financieros en la dinámica operativa de la industria automotriz? ¿Y cómo impactó el creciente peso del ámbito financiero, en ese sentido, los actores y procesos específicamente, en las condiciones actuales de la estructura productiva, del empleo y del sistema de relaciones laborales en la industria automotriz en México? En este sentido, la hipótesis que se plantean para los nuevos avances es que las condiciones actuales de la estructura productiva, con toda la problemática que se mencionó anteriormente, tanto para la estructura productiva como para las relaciones laborales y sueldos y salarios, establezco aquí que estas condiciones están determinadas de origen por necesidades y objetivos específicos localizados en el sector financiero de las matrices automotrices. En ese sentido, las necesidades y los objetivos son el repago de la deuda corporativa y la generación de rendimientos. El objetivo principal entonces del trabajo es primeramente consolidar la integración de las variables
y procesos financieros al análisis de las condiciones de la estructura productiva automotriz en México. En ese sentido, se presentaron los primeros avances en el capítulo del libro y que voy a presentar algunos esbozos en esta presentación para dar paso a los nuevos hallazgos. También incorporarlos al análisis de los esquemas del empleo y al sistema de relaciones laborales en la industria automotriz. El segundo objetivo principal, entonces, es lograr caracterizar el fenómeno de la financiarización en la industria automotriz. Pero, ¿qué es esto de la financiarización? Es un debate, se aborda como un cuerpo de discusión tratando de conceptualizar este término. Hay diversos teóricos, diversos trabajos, diversos autores que han abordado este fenómeno. Se trata todavía como un fenómeno y que Epstein en 2005 trató de resumir las diferentes discusiones y proponer un concepto que intenta globalizar todo lo que se ha discutido sobre este fenómeno. Entonces, por financiarización vamos a tratar de entender qué es el creciente peso de los motivos financieros, actores y mercados financieros en la operación de las economías modernas. Dentro de los teóricos o de las personas que discuten sobre este fenómeno, tenemos, por ejemplo, a Dumenil y Levy, que abordan la financiarización localizando sus efectos como una disociación entre la tasa de ganancia y el nivel de acumulación de capital. Para Medialdea y Sanabria, por ejemplo, la financiarización constituye una obstaculización de los componentes fundamentales de la demanda. En este sentido, se utiliza el salario y las condiciones laborales como variables de ajuste en detrimento de las familias trabajadoras. Y Aristes y Charles establecen que el fenómeno de la financiarización da cuenta de una creciente desigualdad que resulta en un sector financiero más frágil, vulnerable a fallas sistémicas y con efectos perjudiciales para la economía real. Entonces, en el marco de las discusiones heterodoxas sobre el fenómeno de la financiarización, en este trabajo se retoman principalmente los trabajos de Minsky, a propósito de su teoría de la inestabilidad financiera, para hacer una tipificación del tipo de financiamiento al que recurren las corporaciones automotrices y financiar sus proyectos de inversión. En los trabajos anteriores, y voy a presentar algunas evidencias más adelante, de acuerdo con esta tipificación que hace Minsky, las corporaciones automotrices asisten o se encuentran dentro de un esquema de financiamiento tipo Ponzi. Stockhammer... Perdón, Aurora, 5 minutos para terminar, por favor. Ok, gracias. Identifica el impacto del fenómeno de la industria automotriz, dando cuenta del destino de las ganancias, de la dinámica de inversión y de reinversión, y también se utilizan elementos de la economía de la empresa para establecer los vínculos concretos entre el fenómeno de la financiarización, salarios y sistema de relaciones laborales. Entonces, presento algunos cuadros, el análisis empírico sobre 3 corporaciones automotrices, Ford, Volkswagen y Nissan. En este sentido, en estos cuadros no se observa un claro efecto diferenciador entre los ingresos debidos o encontrados en el sector financiero y el sector productivo. Todas las corporaciones automotrices dividen sus actividades en el sector productivo y en el sector financiero. Asimismo, en la parte de las ganancias, este efecto diferenciador no se encuentra bastante claro. Sin embargo, sí observamos que en el caso de la deuda, bueno, aquí establezco los montos de deuda que tienen las corporaciones y las participaciones que tienen esta deuda en el total de sus pasivos y cuánto de esta deuda es
debida es deuda financiera. Esto es de los mercados financieros. Vean que las tres tienen montos de deuda que rebasan, bueno, son millones de dólares, unos volúmenes de deuda muy alta, pero vean los montos de inversión. El primer cuadro que muestro aquí son los montos de inversión en actividades operativas. Se supone que la deuda de las corporaciones debería de ser para iniciar proyectos de inversión. Sin embargo, el porcentaje de deuda destinada a inversión en actividades operativas, en el caso de Ford, por ejemplo, no rebasa el 10%, es 5-4%. Volkswagen tiene un margen un poco mayor, sin embargo, cada vez se hace más pequeño este porcentaje, y en el caso de Nissan, pues también lo mismo, cada vez se reduce más este porcentaje y no rebasa el 30%. Entonces, ¿a qué se va el resto de la deuda? El resto de la deuda, como lo dije en un principio y de acuerdo con Minsky, el financiamiento tipo Ponzi es emitir deuda para repagar deuda. En eso consiste el financiamiento tipo Ponzi. Aquí vemos las tres corporaciones de las que hablé, son las gráficas de cuánta deuda emiten y cuánta deuda repagan. Son trayectorias y montos muy similares. Y más adelante, ya se me acabaron mis 5 minutos, ¿verdad? ¿Sí, bueno? Sí, 1 minuto para concluir, por favor. Ok, bien, ya no me va a dar tiempo para hablar sobre el poder del accionista, que tiene que ver con esta simple ecuación en el que el accionista busca justamente obtener rendimientos, y estos están compuestos por el pago de dividendos de las acciones que posee y de las ganancias de capital que se pueden obtener en los mercados secundarios financieros. En este sentido, bueno, ya no voy a poder presentarlo, simplemente aludir a las gráficas de que cómo han ido creciendo el promedio el precio promedio anual de las acciones y las ganancias o pérdidas que se conocen como ganancias de capital, las variaciones que estas tienen, y que dan cuenta de cómo el creciente poder del accionista, la búsqueda de agrandar esta ecuación, obtener más dividendos, obtener más ganancias de capital, incrementar los rendimientos en general, derivan en una dinámica productiva donde hay que obtener el máximo margen de ganancias para poder consolidar este poder del accionista. Para concluir, ya si hay preguntas más adelante, quizá podría abordar con un poco más de amplitud estos últimos esquemas. Simplemente decir que la inversión hacia la industria automotriz en México está comprometida con la creación de una plataforma de producción específica. Esta debe de estar orientada a la exportación de unidades con un alto contenido importado y debe cumplir con esquemas de comercialización de unidades en el mercado local y con esquemas de empleo y de relaciones laborales que aseguran la realización de un determinado volumen de ganancias esperadas para dos objetivos: repagar la deuda y consolidar ese poder del accionista. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, Aurora. Pasamos entonces a la fase de preguntas y respuestas. Yo aquí he ordenado ya las preguntas que llegaron por el chat. En ese sentido me permitiré leerlas y en el orden de las presentaciones, y les pediré que sean muy concretos en sus respuestas para pegarnos a los tiempos establecidos en el seminario. Entonces, para el profesor Samuel Ortiz, nos pregunta Gabriel Santiago. Leeré las preguntas de manera completas para que se trate de armar la respuesta de manera global para ¿quién pregunta, por favor? Entonces, Gabriel Santiago nos pregunta, ¿qué contexto observa para los meses siguientes relacionado con las perspectivas de los flujos de inversión a México? Y también Gabriel pregunta si el proyecto aeroespacial que está proyectado en Sonora, pregunta si es inversión directa o solo es un tema de fusión. Y además, ¿qué barreras a la entrada deben enfocarse el gobierno para atraer más flujos de inversión? También para Samuel, nos pregunta Miguel Lázaro, ¿cómo es el proceso para estimar el
peso o participación de la IED en las ramas económicas de México, ¿sí? Y también nos pregunta Yaoyu Song, manifiesta que México tiene una larga trayectoria en la atracción de inversión extranjera directa en distintos sectores, particularmente en la manufactura, y pregunta si cree que a la fecha se ha generado un proceso relevante de aprendizaje y si la inversión extranjera directa que tanto ha contribuido a, qué tanto, mejor dicho, pregunta qué tanto los flujos de inversión extranjera directa han contribuido al desarrollo socioeconómico del país. Y en ese mismo sentido, Cachimiro Velázquez desde Perú pregunta que cuáles son las características más resaltantes de la inversión extranjera directa china en México y en Perú, ¿sí? Y bueno, ya la última para el profesor Samuel, y es de Eduardo Torres, pregunta que si la firma del TEMEC logrará causar un mayor desarrollo económico para México y si su sector industrial, dadas las cláusulas de requerimiento, de requerimientos mínimos de insumos, tendrá un efecto. Y más aún pregunta si se necesitaría una política industrial progresiva por parte del Estado o con el simple tratado y el sector empresarial lograrán, podrá lograrse, perdón. Y la última pregunta es que si se profundizará el papel maquilador de México con el inicio del TEMEC o llevará un aprendizaje tecnológico mayor. Entonces, dejamos la palabra al profesor Samuel, por favor, para que nos pueda atender a estos cuestionamientos de los asistentes. Pues agradezco las preguntas. Bien, digo, son diversas, ¿no? Miren, con respecto a las preguntas de Gabriel Santiago, digo, a lo largo de la presentación hice referencia a las características de la inversión extranjera en términos de modos de entrada, de actividad de destino, y llama la atención lo que pasa justamente con la industria aeroespacial, ¿no? Primero, a diferencia de América Latina, la inversión extranjera directa en manufacturas es predominantemente nueva inversión. Pero esta nueva inversión está asociada a actividades exportadoras, como la industria que le preocupa a Gabriel Santiago, la industria aeroespacial. Y según observamos, es una industria cuya inversión extranjera directa arriba con el objetivo, ¿verdad?, de hacerse de recursos, fundamentalmente fuerza laboral de alta calificación. Bien podemos hablar de una maquila, ¿verdad?, especializada, ¿no? Y que sería la característica de la aeroespacial. Y, o sea, como comentamos en esta presentación, una inversión focalizada en actividades típicamente maquiladoras genera en términos, a ver, por lo regular, baja nivel, ¿no?, de vínculos. Miren, con respecto a las perspectivas de la inversión extranjera directa para México, yo señalé en la presentación cómo en 2019 el flujo de inversión extranjera directa como parte del PIB ya igualó en nivel a la inversión pública como parte del PIB, ¿no? Me parece que los próximos años y en respuesta al TEMEC, este coeficiente se va a elevar de forma significativa y sobre todo porque recordemos que en el TEMEC, sin hacer referencia a China, claramente hay una posición, ¿verdad?, para cerrar la entrada a China, ¿no? O sea, y por lo tanto, las empresas chinas buscarán incorporarse a través de elevar flujos de inversión y otras formas de asociación, porque lo que es cierto es que
estas inversiones en la automotriz, particularmente las más actuales, no están basadas en flujos de capital, sino en asociaciones estratégicas. Entonces, todo lo cual apunta de esta importancia que tendrá una elevación del flujo de inversión extranjera directa de la mano de empresas chinas. Únicamente comparto el dato de cómo entre 2018 y 2019, en plena renegociación del Telecan y tensiones comerciales China-Estados Unidos, la inversión extranjera directa prácticamente, ¿verdad?, opera con niveles históricos, ¿no?, muy altos, y particularmente en manufacturas de autopartes automotriz. Bueno, con respecto al comentario del compañero Miguel Lázaro, quien saludo, ¿verdad?, desde Puebla, está en Puebla, quiero comentarte que esta estimación necesita, ¿verdad?, de empalmar diferentes instrumentos de análisis, ¿no?, de datos, perdón. Para el dato de inversión extranjera directa, la información de Secretaría de Economía a nivel altamente desagregado, la clase industrial, y requiere de un esfuerzo de empalme con las encuestas industriales manufactureras anuales. El medio de empalme es el CIAN y requiere de otro instrumento de empalme, ¿verdad?, a través para conectar comercio exterior a partir de registros administrativos, ¿verdad?, que trabaja INEGI. Entonces, con gusto puedo compartir alguna bibliografía donde se detalla el esfuerzo de empalme de diferentes fuentes de datos. Sonia Son pregunta con respecto a el proceso de aprendizaje de inversión extranjera directa. Realmente con las características que identificamos a nivel de clases industriales, ¿no?, donde la ocupación a partir de inversión extranjera directa opera en actividades de exportación y típicamente maquilas que tienen un débil encadenamiento con el mercado nacional, dado que una inserción basada en maquilas significa que la multinacional, ¿verdad?, que participa requiere de de mayores requisitos, ¿verdad?, impone mayores requisitos de calidad en materia de insumos y se abastece con mayor frecuencia de los mercados externos. Bajo este escenario, realmente la vinculación con empresas locales que se pueda traducir en procesos de aprendizaje se vuelve muy limitado. No obstante, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando actualmente con las empresas chinas que están participando en la industria autopartes automotriz de México, donde se están verificando ciertas características diferentes. Se trata de un modo de entrada no basado en inversión, sino en asociación estratégica en colaboración, ¿verdad?, con Carlos Slim, ¿no?, Grupo Carso. Es una inversión que debemos de seguir con cuidado porque puede marcar, ¿verdad?, una pauta diferente y traducirse en diferentes procesos, ¿verdad?, de aprendizaje. Bueno, a Adrián, saludos, nos acompañas desde Perú. A ver, sí, o sea, miren, la inversión extranjera directa china en América Latina es una inversión que realiza crecientemente la empresa pública china, que adopta la forma de fusiones y adquisiciones y que en lo grueso opera en actividades de extracción de recursos naturales, ¿no? Hay, por lo tanto, una estrategia del gobierno chino para ver a América del Sur, ¿no?, Perú, como una fuente de obtención de materias primas. En el caso de México, la inversión china presenta características muy diferentes, es nueva inversión, es una inversión que arriba predominantemente a la industria manufacturera y es la empresa privada china la que invierte los últimos años aceleradamente en México. Con respecto
para cerrar la pregunta de Eduardo Torres, el TEMEC, ¿no? O sea, y las implicaciones para el desarrollo económico en México, puedo comentar, ¿no? O sea, que el nuevo acuerdo, por supuesto, que es una apuesta por una mayor integración de carácter regional, que sin duda apunta, ¿verdad?, a elevar la participación de las actividades manufactureras, pero la actividad manufacturera en Estados Unidos. México, Canadá, más bien operan como economías satélite. Debemos de recordar que las nuevas reglas de origen son de carácter regional, de tal forma que, en mi opinión, sí podemos identificar, ¿no?, que fruto de la nueva integración con América del Norte, México, ¿verdad?, preserva su inserción basada en socio maquilador con Estados Unidos, no obstante que sobre todo en la industria autopartes automotriz se están verificando importantes inversiones, ¿no?, que arriban a México con el objetivo de sortear estos nuevos requisitos de contenido regional, de contenido laboral y de compras de acero y de aluminio. Perdón, Samuel, si pudiéramos ser más puntuales. Ya, terminé. Gracias. Bien, entonces pasamos a la presentación de la doctora Leslia y el doctor Fernando Acosta. Aquí también tenemos varias preguntas para ellos. Una de ellas es de Cristian Muñoz y Jacqueline, que coinciden en la pregunta en el sentido de que si quisieran realizar un análisis por entidades federativas, ¿qué entidades recomendarían para el estudio? Y si podría repetir los estados en donde más han crecido las exportaciones manufactureras. Y pregunta Sanja Escamilla, sí, particularmente la pregunta es para el profesor Fernando Acosta. Pregunta que cuál es la diferencia que hay entre la propuesta que presentan en la ponencia y la de los otros autores que se mencionaron en el trabajo. También Esmeralda Chavira, puntualmente para el profesor Fernando Acosta. La pregunta es que ¿qué diferencia hay entre la propuesta y la de los autores señalados, ¿no? Ana María Ramírez, para la presentación de Leslie y Fernando, preguntan ¿cuál es la perspectiva post-COVID en cuanto a las exportaciones manufactureras para las entidades federativas? ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, pues primeramente muchísimas gracias por el interés y por las preguntas bastante interesantes ellas, ¿verdad? Primero, respecto a repetir cuáles fueron nuestras entidades federativas en las que nos concentramos debido a que son mayormente exportadoras manufactureras, es Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. Eso, bueno, esa es una de las preguntas. La siguiente decían de cuáles serían las entidades que nosotros recomendaríamos. Eso depende, ¿verdad? Del análisis que se quiere hacer. Por ejemplo, tenemos que si nos queremos concentrar en la generación de empleo manufacturero, hablando en términos de este sector principalmente, ustedes pueden encontrar que cambian ahí las entidades, ¿no? O sea, si hablamos de generación de empleo manufacturero, estaríamos hablando del Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, algunas se repiten, coinciden, Coahuila y Baja California. Llama la atención que cuando nosotros hablamos de las entidades que tienen una mayor participación en las exportaciones manufactureras del país, entonces está Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. O sea, tenemos norte y centro también. Y cuando hay otros resultados que obtuve en un documento donde se analizaban los efectos del comercio
internacional con China y a qué regiones es a las que digamos, afectaba negativamente. Y en ese sentido, entonces nos concentraríamos específicamente en la región norte, porque son las que tienen una estructura exportadora parecida a la de China. Entonces, en ese sentido, ahí se vería afectada o se concentraría el análisis en estas entidades. Entonces, va a depender del análisis que nosotros queramos hacer, pero son, pues, esta es nuestra propuesta, ¿no? Las que acabo de mencionar. Por otro lado, antes de darle la palabra aquí al maestro Fernando, en cuanto a nuestra perspectiva post-COVID, recordemos nosotros que las exportaciones durante la pandemia se vieron afectadas, se redujeron y dentro de estas podemos observar que hubo una caída entre el primer trimestre de 2020 y en el segundo una caída todavía mucho más acentuada en términos de exportaciones manufactureras. Entonces, si estamos hablando aquí, estamos poniendo en la mesa a las entidades que son las que más participan con este tipo de exportación, nosotros consideramos que pues va a llevar su tiempo para que se vayan recuperando, dado, bueno, ya se empieza, ¿no?, a dar esta apertura en distintas economías. Vemos que donde se inició todo este proceso que fue allá en China y que precisamente pues nos deja, ¿verdad? China es quien hace el principal exportador manufacturero a nivel mundial y bueno, pues deja él de exportar, perdón, sí, deja de haber este intercambio importante en exportaciones e importaciones, pues también le pega en este caso a los demás países, muchos de América Latina y entre ellos pues también a nosotros en México, ¿no? Recordemos que es nuestro segundo socio comercial por el lado de importaciones, entonces sí es relevante esta participación de China y también de Estados Unidos, pues, y lo que vemos es que, pues, esperamos que no en el corto plazo, ¿verdad?, pero se vaya recuperando esta participación, sobre todo de estas entidades. Y cedo la palabra al profesor Fernando para el resto de las preguntas. Sí, igual muchas gracias por las preguntas, gracias también a los ponentes. En cuanto a lo que nos comentan de qué diferencias encontramos, ¿no?, entre otros estudios y el que presentamos, digo, hay diferencias desde luego metodológicas, ¿no?, en cuanto al tratamiento de los datos, a los periodos de análisis. En general creo que hay más coincidencias en el sentido de que se encuentran, ¿no?, efectos diferenciados, ¿no?, en las entidades federativas, sobre todo del papel de las exportaciones. Destacan sobre todo que pues hay entidades que se favorecen, ¿no?, de procesos como el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que ha llevado a un mayor incremento de las exportaciones, de manera que podemos encontrar simultáneamente lo que les decíamos, tanto impactos positivos como negativos, ¿no?, en las entidades federativas del país. Pero sí, en casi todos los estudios lo que se encuentra pues es una relación positiva entre las exportaciones manufactureras y el crecimiento del producto en las entidades, en este caso el crecimiento del PIB per cápita. Ahí les decía solamente diferencias en términos metodológicos, en términos de periodos. También lo que nos preguntan en cuanto a diferencias, yo destacaría, sobre todo porque recuerdo un cuestionamiento que nos hacía el doctor Santiago Capral cuando presentábamos este estudio y tenía que ver con el papel del gasto público en el crecimiento de las economías regionales o de las entidades federativas. Leíamos, ¿no?, un documento algo reciente, ¿no?, de los doctores Díaz Carreño y Pablo Mejía Reyes, de ahí también de la UAM. Ellos específicamente analizan, por ejemplo, el papel del gasto público en el crecimiento de las entidades federativas, ¿no? Aunque ellos se concentran en el gasto público del sector estatal, lo que ellos también encuentran es poca o nula efectividad de las políticas fiscales
del gasto, ¿no? En términos de sus efectos en el crecimiento de las entidades, ¿no? Entonces, más que diferencias, creo que nuestro estudio encuentra resultados en línea con otros que se han ido publicando y que se interesan también por estos temas. Y, ¿qué más? Nos preguntaban, creo que con eso damos respuesta de las entidades que recomendamos, ya nos comentó la doctora, de la perspectiva post-COVID, pues también agregar nada más que esperamos pues que estos efectos diferenciados se mantengan, ¿no? Vean que las caídas o las mayores caídas en términos de producto y exportaciones, pues obviamente se presentan en las entidades que están más expuestas a estas o más involucradas en estas dinámicas, ¿no? Entidades tradicionalmente, digamos, excluidas de estos procesos, como las del sur-sureste, llámese Oaxaca, Chiapas, ¿no? Son las que menos han caído, son las que menos, por ejemplo, pobreza laboral tienen en estos momentos, pero también son las entidades que menos favorecidas se van a ver una vez que la actividad económica se recupere, ¿no? Entonces, tenemos ese efecto, digamos, positivo, ¿no? De que en este momento son las menos afectadas, pero también van a ser las menos favorecidas, ¿no? Una vez que volvamos a cierta normalidad en términos de actividad económica. Entonces, esas serían mis respuestas. Gracias. Sí, gracias. Seguimos con la doctora Aurora Marcial. Puntualmente hay 3 preguntas, una de Eduardo Torres, y la pregunta que plantea es que si podemos esperar una reestructuración productiva en el sector automotriz con la entrada en vigor del TEMEC. Y otra pregunta más que hace Yolanda Carvajal y cuestiona cuál es el panorama en términos laborales salariales que se espera para la industria automotriz en México a partir de la renegociación del Telecan y sobre todo con los nuevos términos que se han establecido con el TEMEC. Y finalmente, el profesor Roberto Valencia, sí, me pregunta, bueno, que si puede profundizar un poco más sobre el destino de los créditos solicitados por las empresas automotrices, sobre todo porque pareciera que la caída en la tasa de interés del Banco Central solo está aumentando los beneficios de los empresarios, pues su costo financiero está bajando y ellos no están invirtiendo. Y desea saber su opinión al respecto. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Espero no extenderme demasiado y poder cubrir todas sus amables preguntas. Mire, sobre la reestructuración productiva, estos son procesos que ocurren en el ámbito global, en la industria global. Cuando hablamos de reestructuración productiva, generalmente en México aterrizan movimientos que empiezan a gestionarse desde las matrices y sobre los principales países donde esta industria funciona, y generalmente tienen que ver, estas reestructuraciones tienen que ver o con producto o con procesos o con sistemas organizacionales. Actualmente la industria automotriz está haciendo importantes esfuerzos de investigación y desarrollo y está muy comprometido con el desarrollo de la llamada tecnología 4.0, no sé si la han escuchado. A ciencia cierta no tengo mucho detalle sobre esta nueva etapa, la llaman como una nueva etapa de revolución tecnológica, similar a la que se tuvo en el siglo XVIII con la revolución industrial, con la máquina de vapor. Entonces, por supuesto que estos nuevos avances y estos nuevos desarrollos tienen que ver precisamente con los productos y con los procesos. No sé qué tanto va a afectar en los aspectos organizacionales y cómo van a aterrizar estos efectos para la industria automotriz en México, teniendo el papel que tiene la industria automotriz, pues maquiladora, con su carácter exportador y todo esto. Sobre la pregunta del panorama en términos laborales salariales. Ok. También ya se ha dicho que sí, el nuevo TEMEC tiene por ahí una exigencia de los salarios de $16, pero este requerimiento es para ciertas partes automotrices, o el contenido de un auto, el 40-45% del contenido del auto debe
de estar fabricado en áreas que paguen este tipo de salario. No se tienen demasiadas expectativas sobre que esto vaya a generar una revolución sobre los esquemas laborales y salariales en México, dado que la producción de ciertas partes que puedan cumplir con estas exigencias simplemente pueden ser relocalizados en otras áreas, justamente también de libre comercio. Entonces, en este sentido, yo más bien consideraría que podría tener un efecto mayor las modificaciones que se avecinan con la eliminación del outsourcing. A mí me parece que podría esperar movimientos más profundos. Es mi opinión, habría que verlo con calma y estudiarlo con mayor profundidad, pero a mí me llama más la atención los efectos que pueda tener la eliminación o modificación, no sé en qué vaya a terminar, del outsourcing para la industria automotriz. Y otra pregunta que me hicieron fue la de la baja de tasa de interés y para nada más ahí, supongo que hablaba de los créditos que están solicitando en México o en la industria en global. Bueno, puntualmente la pregunta refiere a que si puede profundizar sobre el destino de los créditos solicitados por las empresas automotrices. Sí, ok, porque, bueno. Ajá, mire, una de las gráficas que ya no pude explicar con mayor calma fue justamente el abultado volumen de deuda. Están endeudadísimas las corporaciones automotrices desde la matriz, endeudadísimas. Entonces, de acuerdo con la teoría de la empresa, los proyectos de inversión que se emprenden pueden emprenderse con recursos propios, es decir, con reinversión de ganancias, con préstamos, puede ser de la banca, o con recursos financieros, es decir, emitiendo deuda vía bonos o papel comercial en los mercados financieros. Entonces, lo que yo pude demostrar aquí con una grafiquita que ya no se pudo ver con mayor calma es que un bajo porcentaje, se supone que la deuda que emiten las empresas es para atender su principal actividad, que sería fabricar y vender coches. Entonces, nuevas plantas, nuevos procesos, tecnologías, lo que ustedes quieran, pero el negocio principal es producir y vender coches, y para eso básicamente tendría que recurrir en deuda una empresa cuando no cuenta con recursos propios. Sucede que la industria automotriz tiene una abultadísima deuda, pero solamente los porcentajes, los chiquitos que les mencioné, Ford, por ejemplo, que no rebasa el 10% de la deuda que emite, ni el 10% de la deuda que emite, se destina a inversión operativa, a proyectos de inversión. Entonces, lo que sí se observa es que se utiliza la deuda que se emite, los montos son muy similares con los montos que hacen de repago de deuda. Han entrado en una dinámica que Minsky caracterizó como financiamiento tipo Ponzi, emitir deuda para repagar deuda. Y justamente por eso no se observa que haya mayor inversión. Pues ¿a dónde se van los créditos? A pagar deuda, mayormente a pagar deuda. Y justamente las bajas de las tasas de interés, pues efectivamente están beneficiando a los empresarios, porque pues con los niveles de deuda que tienen, viene a ser un respiro para ellos, y no tanto que sea un respiro para emprender nuevos proyectos de inversión, no, es para poder, son mejores, pues mayores posibilidades de poder estar repagando, seguir en esa dinámica, pero también para seguir haciendo operaciones financieras. De eso ya es tema de otra ponencia, seguir recurriendo o seguir haciendo operaciones financieras, porque también de ahí obtienen beneficios
muy, muy redituables. También en la ecuación que les mostré de el poder del accionista igual a rendimientos igual a dividendos. Dividendos se obtienen de la estructura productiva, sector productivo, más ganancias de capital, justamente este intercambio de compra-venta de acciones que ocurre en los mercados secundarios financieros y que también de ahí tienen una importante fuente de ingresos financieros. Espero haber logrado responder y muchas gracias por sus preguntas. Gracias, Aurora. Ya finalmente, para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, le dejaré la palabra brevemente al profesor Santiago Capraro, quien quiere hacer algún comentario muy breve al trabajo de Lesbia, ¿no? Y para posteriormente ya dejar la palabra al profesor Roberto Valencia para finalizar el evento. Adelante, por favor, profesor Santiago. ¿Ya no está el profesor Santiago? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Te agradezco mucho al doctor Leobardo, felicito a los tres ponentes, excelentes trabajos, la verdad. Y no, tenía una pregunta para cada uno de los ponentes, pero me voy a concentrar en esta para Lesbia y para el maestro Fernando, que es la siguiente. Después de escucharlos, me han convencido de sus argumentos acerca el choque negativo que puede tener el gasto público, y lo que les recomendaría, a ver si lo toman o no, es que el efecto puede ir a través del tipo de cambio real, porque si las remesas y el gasto público están teniendo un efecto negativo, puede ir por el efecto del tipo de cambio real en cada uno de los estados. Entonces, la pregunta sería si eso les parece pertinente, por un lado, y luego la otra cuestión, y si quieren responder los otros ponentes también, el problema que tiene México de estancamiento es el problema que tienen los estados del sur. Los argumentos sobre la inversión extranjera directa y sobre el desarrollo exportador, ¿cómo se podría aplicar para desarrollar los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca particularmente? Esa sería. Y bueno, muchas gracias al doctor Leobardo por participar. Sí, adelante, Lesbia. Sí, rápidamente, si quieren comentar algo ya para cerrar las actividades. Sí, no, gracias. Pues digo, en este caso las preguntas son estimulantes. Seguramente vamos a revisar esta propuesta que nos hace el doctor Santiago Capraro para incorporarla en un futuro análisis. De entrada, ahorita no tendría una idea clara, ¿no? Pero seguramente, considerando el papel del tipo de cambio real, podríamos también ver en qué se modifican o en qué ayudan, ¿no? A explicar el comportamiento diferenciado. El tema de las entidades del sur, pues es un tema complejo, ¿no? Y llevamos ahí también, además de este periodo, ¿no? Ya de 40 años de crecimiento así lento de la economía en general, pues también cuando tuvimos altas tasas de crecimiento, pues estas entidades también estaban así, ¿no? Entonces sí requieren ahí un tratamiento que requiere pues una complejidad alta, ¿no? Porque, les digo, sí se han redirigido más recursos en términos de gasto público, pero no han tenido, no son suficientes, ¿no? No han tenido un buen uso, ¿no? Ahí está el tema de la corrupción, que seguramente tiene algo que ver, ¿no? Pero bueno, hay que explorar y seguramente tenemos también una agenda de investigación pendiente muy interesante, ¿no? Entonces, pues agradezco las preguntas, las inquietudes, nos vamos con esas tareas, esperamos en un futuro, en el mediano plazo, atenderlas en otros artículos, ¿no? Ahondando la investigación, y muchas gracias a todos. Sí. Yo nada más añado que efectivamente estamos ya trabajando precisamente con el maestro Fernando en una versión más actualizada y donde pues estamos haciendo algunas otras consideraciones respecto a este modelo. Además de esto, resulta interesante y ahí suena ahí como próximo, ¿verdad? También una colaboración con el doctor Roberto Valencia, en donde precisamente se toca el punto del tipo de cambio real y vinculado pues a estas exportaciones, ¿no? Manufactureras principalmente. Y pues digamos, espérenlo pronto.
¿verdad? Y 2 publicaciones. Gracias. Gracias, Ledia. Gracias, Fernando. Ya finalmente hay muchas cosas que se quedan en la discusión y podríamos pasarnos toda la tarde aquí comentando y discutiendo. En afán del tiempo, y creo que nos hemos excedido, dejo la palabra al profesor Roberto Valencia para dar por terminadas las actividades de hoy. Adelante, por favor, Roberto. Muchas gracias al doctor Leobardo por esta magnífica moderación, a todos los ponentes. Y más bien quiero ceder yo la palabra al doctor Santiago Capraro como parte del comité organizador. A él le toca cerrar con las últimas palabras. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a los presentes. La verdad que agradecemos mucho su asistencia a esta tercera reunión. Y bueno, especialmente agradecer a los ponentes por estos pensamientos que nos han compartido y por estas dudas que nos han generado, y al doctor Leobardo por moderar de una forma muy eficiente. La verdad que tenemos que aprender mucho de lo que ha sucedido hoy. Y bueno, nuevamente darles las gracias a todos e invitarlos para la última mesa de este año, que va a ser el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas, y esa mesa va a ser sobre política de ciencia y tecnología. Vamos a tener 2 ponencias, y es un tema muy candente en la coyuntura actual, ya que hay un proceso de cambios en el CONACYT y no nos están pagando el SNI, pero bueno, no hay problema. Eso será cuestión de hablarlo el viernes 11 de diciembre a las 12 horas. Están todos invitados y esperamos su asistencia para cerrar de la mejor forma este año. Y agradecerles de nueva cuenta a todos los expositores, al moderador y a todos los presentes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, saludos a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias también. Gracias a todos. Cuídense mucho y seguimos en contacto.